este microbio que nos vino a obligar a tirar por todos lados. La idea de los microcuentos. Digo, cuentos en pandemia. Claro, cuento no porque es muy extenso. Microcuento, digo poco, escribo poco y digo harto. Entonces nos juntamos y nos reunimos y comenzó esta batalla, porque de verdad que fue una batalla tremenda, un desafío enorme, poder llegar a las casas, sobre todo en esos campamentos muy alejados de la ciudad, donde los niños no tienen acceso a la conectividad. ¿Cómo hacerlo para que participaran todos? Entonces decidimos que iban a participar los primeros y segundos medios, pues los terceros y los cuartos están en proceso de titulación y de ver sus prácticas laborales. Y así comienza este periplo, viendo las casas, viendo las realidades, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los motivamos? ¿Qué es lo que podríamos generar con ellos? Y decidimos hacer, estar con los chiquillos, y aquí surge la idea de los microcuentos. Pero para ello escribir no era fácil. Entonces decidimos hacer un concurso de microcuentos, donde el tema central estaba enfocado en la pandemia. Que nos contaran sus realidades a través, ¿cierto?, de unas pequeñas líneas, y si no tenían computador, en un cuadernito, una hoja, un lápiz, un papel, y nos enviaran una foto, como fuera, y por último nos llamaban por teléfono y nosotros iríamos a buscarle el cuento a su casa, pero la idea es que participaran todos. Así fue como comenzó esta gran y titánica tarea. En el establecimiento nosotros contamos con un canal de televisión que se llama Guía de España, es un streaming. Por lo tanto, la difusión fue a través de este canal, a través de todo Chile. Todos ellos pudieron tener acceso, se les dio un mes de plazo para que ellos voluntariamente pudieran acceder. Se les creó una página especial en donde se realizaba todo, ¿cierto?, toda la llegada o toda la bajada de sus cuentos o sus microcuentos. Un jurado especializado de distintas sectores estuvieron a cargo de la revisión, uno de Santiago, otro de Temuco, otro de Coyhaique y otro de Antofagasta. Después del mes y de la revisión, también la premiación la realizamos en vivo con todos y cada uno de ellos. Tuvimos una convocatoria de más de 50 participantes que para nosotros es un éxito rotundo. Primero, porque era voluntario. Segundo, porque el nivel que ellos tenían de conectividad era prácticamente de un 25, un 30%. Y que hayan llegado a esa cantidad de cuentos para nosotros fue realmente impactante. Ahora, la calidad de los cuentos fue asombrosa, porque el 90% de los cuentos era su realidad y el 10% fue ficticio, o pusieron algunos de los personajes. ¿Qué hicimos con todos los cuentos que llegaron? Una premiación en vivo. Los jurados dieron la premiación en vivo de ese día. Eligieron a 5, de los 5 quedaron 2, y los otros 3 se fueron a una votación popular. Ahí integramos a todo el liceo y todos votaron por el más popular. Debo aquí mencionar claramente que en esta votación popular salió, ¿cierto?, elegido un niño de inclusión, un niño PIE, y eso nos tiene muy entusiasmada, nos tiene emocionada, porque aquí le dimos cabida a todos, aquí no hicimos discriminación con ellos. Por lo tanto, este encuentro que hubo fue realmente exitoso, porque las mamás, los estudiantes, los profesores, los colegas, necesitábamos darle este espacio para que ellos pudieran contarnos qué les pasaba, pero desde su realidad, en un mundo normal, donde muchas veces nosotros no lo visibilizamos a los estudiantes. Darle espacio para que pudieran hacer una catarsis, para que la educación pública, sobre todo, tuviera esa forma de verlos, de dignificarlos y de decir, nosotros podemos ser grandes y brillantes escritores, denos la oportunidad. Y la verdad es que los cuentos que te voy a mostrar a continuación
los cuentos. Te voy a mostrar el cuento ganador para que veas el nivel de cuento que ellos tienen. Desesperación. Este cuento sacó el primer lugar. Esa mañana ya nada importaba. Para aquel hombre parado en la puerta. Era conocido en el barrio por su alegría, generosidad y su bella familia. Eso hasta la llegada de la pandemia. Se dio cuenta de la peor manera la ingratitud del ser humano al liberar el virus, con excepción de su hija. Ella era su mayor tesoro junto a su amor propio. Pero no más, ahora intercambiaría su orgullo propio por una pistola, dinero y 2 kilos de cocaína. ¿Quién diría que debajo de su traje formal y su mirada perdida estaba la desesperación de perder a su hija? Tú te das cuenta de la magnitud del cuento, establece, encadena una idea con otra, pero de forma tan brillante que no cabe duda, ¿cierto?, de que lo estaba pasando muy mal. Hay una mirada a la sociedad, hay una mirada psicológica, hay una mirada religiosa, hay una mirada política en este cuento que nos hace pensar, reflexionar sobre cómo nuestros estudiantes están y pueden de alguna manera hacernos ver que ellos también son importantes, que ellos también tienen voz. Este chico como Gabriel, con 15 años, nos dio una muestra de que cada uno de ellos es un talento, es un futuro escritor. Le dimos el espacio para que presentara lo mejor de él y decidió que esto reflejaba una realidad no solo de él, porque cuando lo entrevistamos y le dijimos por qué había escrito, por qué desesperación, y dijo porque este mundo de muchas maneras nos hace invisibles. Este mundo pareciera que no les importamos y nosotros los estudiantes tenemos mucho que decir. Por eso que se hace más potente todavía el escrito de cada uno de ellos. Aquí encontramos, pero no solamente encontramos cosas malas o catarsis negativas, también hubo muchos de los microcuentos que más de alguna sonrisa nos sacaron, pero el 90% estuvo ligado en ello, en la desesperación, el encierro, la desmotivación y el no querer vivir. En segundo lugar, me niego a vivir. Este virus me quiere matar y ya no puedo salir. Y así, desesperación, desencuentro. Ustedes vieron, todos los títulos se enfocaban a lo mismo. No quiero más, quiero salir de esto. Quiero pensar que es un sueño. El virus mató a mi padre. Salió de la casa y nunca más volvió. Cuando nos recibimos la llamada, parece que ya sabíamos lo que iba a pasar. Sí, así era. El Señor del otro lado nos dijo, ya no está. Ese virus se lo llevó. Y así muchas historias te las podría contar. Y lo mejor de esto, que todos estos cuentos van a ser compilados en un libro. Ese libro va a ser editado por el director. Van a ser 1500 ejemplares, los que se van a distribuir a través de todo Chile, para que jóvenes que están sufriendo o han sufrido igual que los nuestros, también tengan un minuto de reflexión, de introspección, y saber que esta normalidad que ellos vivieron no solamente es de uno, sino que es de muchos, y a lo mejor en el contar también se ven reflejados. Entonces, la verdad es que fue una historia, una actividad que nos emocionó mucho. Me emociona. Gracias, profesora. Gracias también por mostrar la parte, digamos, emotiva, afectiva también que tienen las propias experiencias, ¿ya? Y eso obviamente se valora, especialmente en el contexto en el cual
estamos, que está cargado de esa emocionalidad. Así que se agradece mucho. Bueno, y para terminar, quedémonos con algo agradable. Veamos lo que le tocó al ganador. Bien. Bueno. Así, entre vocales y consonantes, nuestros estudiantes siguen adelante. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias. Muy bien. Recuerden entonces las preguntas, comentarios, irlas consignando ahí en el chat y al final de todas las presentaciones podemos retomar aquí algunos temas, ¿ya? Continuamos entonces con la segunda presentación de Juan José Hidalgo Rojas, ¿ya? Adelante, Juan José. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Los saludo desde Santiago, como dijeron en un inicio, con harto calor. Espero que la experiencia que les voy a compartir también sea una posibilidad para ustedes de implementarla, si es que nunca han trabajado con esta metodología, que es muy característica del aprendizaje basado en proyectos. Entonces la idea es que entregar quizás alguna herramienta, y así como yo también voy a tratar de sacar alguna idea de ustedes, sea como algo enriquecedor para todos. Así que voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien, cierto? ¿Compartir seguro? Sí, perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan José Hidalgo Rojas, soy licenciado en Historia y profesor de Historia en Ciencia Media. Trabajo en el Liceo Simón Bolívar de Las Condes, que es una institución pública de la localidad de Santiago de Chile, y me especializo principalmente, o hago clases desde séptimo básico hasta cuarto medio. Esta experiencia pedagógica da cuenta de un trabajo que desarrollamos en el tercero medio, y que, si bien involucró diferentes asignaturas, entre ellas enseñanza para la ciudadanía, educación ciudadana, electivos, el electivo de geografía, territorio y conflicto socioambiental, matemáticas, lenguaje, educación física, entre otros, me voy a centrar principalmente en la experiencia desde un enfoque de las ciencias sociales, que es mi especialidad. Entonces, muchas veces se habla de esta metodología y se le dice STEM, ¿ya? STEM es una metodología que nace o que viene de Estados Unidos y que involucra, como dice la presentación, principalmente algunos elementos que tienen relación con las ciencias, con la ingeniería, con la tecnología y con las matemáticas. Así parte, ¿ya? De una metodología que tiene su origen en la estructura del aprendizaje basado en proyectos, pero que con el paso del tiempo se le agrega la A, ¿ya? Se le agrega como el STEAM, y se le agrega esta funcionalidad del arte, ¿ya? Porque se reconoce finalmente en la disciplina artística un profundo aporte hacia la creatividad de los estudiantes, ¿ya? Entonces, dentro de esta metodología, muchas veces uno podría decir, ok, ya, es una metodología que se basa en aprendizaje basado en proyecto, que involucra ciertos elementos que se centran, si bien en el arte, hacia las matemáticas y hacia la ingeniería. Pero ¿qué pasa con las ciencias sociales? Muchas veces se deja
se deja de lado de una u otra manera, y nosotros en mi establecimiento educacional hemos tratado de darle un vuelco a esto y integrar de manera transversal todos estos elementos. Entonces, la UNESCO en este contexto reconoce el desarrollo sostenible como uno de los principales desafíos que tenemos que solucionar a nivel mundial a corto y a largo plazo. Y para esto la UNESCO determina que es clave desarrollar ciertas habilidades superiores, ya principalmente el pensamiento crítico y la solución de problemas que emanen desde los estudiantes en diversas situaciones, no solamente en el ámbito escolar, sino que también en el ámbito familiar. Dentro de esta estructura, lo que se busca es desarrollar, a través de la experimentación y las experiencias que han tenido los y las estudiantes, ciertos cuestionamientos que se van a buscar desarrollar y responder a través de una serie de soluciones y de procesos de experimentación, de análisis de fuentes, de teoría en general, y que se van a sociabilizar con el resto de la comunidad. Entonces, para esto les quiero compartir un extracto que escribimos los profesores en conjunto con los estudiantes. Es importante contar que este proyecto funcionó con 3 cursos, con el tercero A, el tercero B y el tercero C. Son aproximadamente 95 estudiantes y participaron absolutamente todos. Ya tenemos la suerte, gracias a la comuna donde los desempeñamos, de tener un 100% de conectividad. ¿Ya? No necesariamente por un tema de recursos de las familias, sino que porque la corporación facilitó aparatos, router y todo lo que tenga relación con estos elementos en estos contextos tan complejos de los que vivimos en la actualidad, como dijo la colega anteriormente. Entonces dice, aunque no lo parezca, las ciudades son muy parecidas a los seres vivos. Están compuestas de muchos sistemas, produce desechos y tiene fallos internos como enfermedades, incluso pareciera que respirara. Una ciudad puede enfermarse de contaminación y de desigualdad, y por eso, por desgracia, también puede enfermarnos. Contaminación atmosférica, acústica, segregación, enfermedades de cuerpo y la mente. Entonces viene una pregunta que nace desde los chiquillos. Dice, ¿podríamos crear una ciudad que no enferme, sino que al contrario, que sane? Pensamos o pasamos de soñar a diseñar una ciudad desde cero, pensando en cómo solucionar a aquellos que enferma y darle un giro creativo, y el resultado son unos extraordinarios videos que presentan estas ciudades que soñamos. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta problemática que se llama el éxito del bienestar? Los chiquillos, como dijo la profesora anteriormente, pasaron mucho tiempo encerrados en este contexto de pandemia, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, y a raíz de identificar esta problemática, identificar también la problemática que nace a través del COVID, donde muchos de sus papás quedaron sin trabajo, sí, viendo mermado su ingreso socioeconómico, donde muchos de ellos se enfermaron, tuvimos muchos contagios por COVID también por diversos motivos. Ellos empezaron a identificar que habían ciertas problemáticas que emanaron a raíz de este contexto. Entonces empezaron a decir, bueno, profesor, ¿por qué mi papá llega enojado? ¿Por qué mi mamá está súper tensa? ¿Por qué algunos se enferman? ¿Por qué mi vecino está con problemas? ¿Por qué otro vecino falleció? ¿Por qué es tan desigual la comuna donde yo vivo en relación a donde estudio? ¿Por qué yo viajo con miedo de un punto A a un punto B? Entonces empezamos a identificar todos estos problemas y nace esta gran interrogante es, ok, ¿cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos generar una ciudad que no nos enferme, sino una ciudad que nos sane? Y no solamente que nos sane desde una perspectiva física, sino que también de una perspectiva mental y emocional, que está tan dejada de lado en esta sociedad actual. Entonces, la finalidad de este proyecto, que se articula a raíz de esta problemática que nace desde los mismos estudiantes, es que los chiquillos pudieran identificar diversas formas para contribuir a conseguir un equilibrio físico y emocional. Y el producto era crear un video sobre la ciudad que ellos soñaban. Es decir, qué características tenía que tener esta famosa ciudad del futuro que asegurara de una u otra manera cumplir con ciertos estándares a raíz de ciertas problemáticas que ellos identificaban. Para lograr esto, los chiquillos tuvieron que pasar por una serie de fases. Primero, tuvieron que generar equipos de trabajo, que es muy propia de la metodología STEAM y del aprendizaje basado en proyectos. En segundo lugar, tuvieron que elaborar un nombre de la ciudad, determinar cuántos habitantes debería tener esta ciudad de manera óptima, y
qué cosas debería tener y qué cosas no debería tener una ciudad para asegurar buenas condiciones de vida. ¿Ya? Esto nace a raíz de las problemáticas que identificaba anteriormente. ¿Ya? Esta es la primera fase que le denominamos lluvia de ideas. La segunda fase tiene que ver con una estructura que se llama esquema de trabajo, donde elaboramos algo que se conoce como un guión gráfico. El guión gráfico tiene que ver con una estructura de trabajo de cómo vamos a generar este video, qué es lo que queremos contar en este video, cuáles son las preguntas, cuáles son las características, qué programas vamos a utilizar, qué imágenes van a acompañar. Y para esto, los estudiantes generaron una lista de tareas en formato de carta GAM, con tiempos. El proyecto dura aproximadamente 2 meses de desarrollo, con una planificación donde cada uno de ellos, en cada grupo independiente, estableció ciertos cánones de trabajo, fechas y compromisos con ellos mismos y con nosotros. Y finalmente, tenemos la fase 3, donde existe un plenario de presentación, existe una retroalimentación previa de los videos, una auto y una coevaluación, y dentro de los puntos centrales que tiene esta metodología, y para que genere de una u otra manera aprendizaje significativo, tiene que estar la parte de sociabilización, para que los estudiantes consideren que esto es importante y que ellos están contribuyendo de una u otra manera a generar un cambio en su comunidad, tiene que ser sociabilizado de una u otra manera. Yo asumo que muchos de ustedes cuando han hecho afiches, cuando han hecho páginas web, cómics, han tratado de ponerlo en los diarios mural, o sociabilizarlo con los apoderados, con los otros compañeros, presentando esto a los otros cursos, etc. Como estamos en un contexto donde no se puede hacer esto, ¿qué fue lo que optamos nosotros? Fue hacer una página web. Una página web donde se cargaron cada uno de los videos que los estudiantes crearon y se sociabilizaron con el resto de la comunidad y también con los apoderados y el resto de la comunidad en general, como en las páginas web generales. Dentro de esta estructura, si tuviéramos que reflexionar sobre cuál sería como una de las grandes complejidades en tiempos de pandemia para aplicar este tipo de trabajo, yo creo que sería precisamente algo que ha estado en boca de todos los docentes de este país, que tiene que ver con la conectividad. La conectividad finalmente, de una u otra manera, complica estos procesos de conexión y de sociabilización, ¿ya? No solamente entre la relación profesor-estudiante, sino que entre los mismos estudiantes. Cuando hablamos de desarrollar un producto a nivel de video, también estamos hablando de que debe existir de una u otra manera la capacidad y el tiempo para poder entregar ciertas herramientas que tienen que ver con edición. Y me gustaría mostrarles uno de los videos, uno de los más cortitos, para que tengan una idea también de cuál es la estructura o qué es lo que se logró. Espero que se escuche bien. Al crear nuestra ciudad, pensamos en su organización tanto económica como residencial, con un sistema de transporte sostenible para evitar el uso del automóvil. Además, quisimos incluir varios lugares de la ciudad, tanto áreas verdes, plazas, parques y juegos infantiles, como centros deportivos y culturales. Su organización se basa en dejar a la industria en un sector especial y dividir el resto del espacio en zonas residenciales y comerciales. Sobre la contaminación pondremos control sobre las industrias y el servicio de alcantarillado, por ejemplo, construyendo plantas de energía solar, eólica y de tratamiento de residuales. También industrias de reciclaje y recursos renovables, para que nuestros servicios básicos e industrias no contaminen nuestro medio ambiente. Mejoraremos el transporte público, implementaremos ciclovías y contenedores reciclables, y así cada ciudadano podrá ayudar al medio ambiente. La educación también fue un punto que quisimos poner énfasis. Dejamos divididas las zonas donde se encontrarán tanto institutos y colegios como universidades y bibliotecas públicas. Así es la ciudad de nuestros sueños. Y no sé cómo dejo de compartir. Creo que ahí. Muchísimas gracias. Después les voy a dejar igual el link de la página web por si alguien la quiere revisar, porque como les decía, este es un proyecto muchísimo más grande que
lo enfoqué solamente en esta presentación por un tema de tiempo a las ciencias sociales, pero también hay un enfoque desde la química, la biología, que tiene que ver con afiches, hay un tema de inglés que desarrollaron abstract también, entonces podríamos haber estado muchísimo rato, pero también quizás si alguien quiere también le puedo dejar el correo por si quiere en un futuro comenzar a implementarlo, o quiere rúbricas de trabajo, etcétera. Feliz. Muchísimas gracias. Y sí, se utilizó mucho Minecraft, Sims también, SimCity, para hacer los videos. Ahí la creatividad de los chiquillos voló. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Juan José. Respecto a la página, tu contacto, si deseas puedes utilizar ahí el chat y así quienes están asistiendo pueden tener directamente acceso a ello, ¿ya? Si te parece. Exacto. Muchas gracias, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con la tercera presentación. Vamos a dar paso entonces a Fanny Cifuentes para que nos cuente un poco la experiencia sobre Gatico. Buenas tardes, muchas gracias. Les voy a compartir para poder contarles acerca de la actividad que hicimos en mi escuela. Bueno, yo soy chilena costarricense y bueno, por motivos de que mis padres volvieron a Chile, acá me encuentro, llegué siendo adolescente. Y bueno, al llegar siendo adolescente, yo también me empapo, mi otra parte de vida, en realidad prácticamente la mitad de mi vida en Chile, la mitad de mi vida en Costa Rica, y eso también ha hecho que tenga un cúmulo de cultura súper mezclada, que bueno, de alguna manera sí ha sido un aporte en mi vida, y eso también se refleja cada día también cuando uno hace clases, también todas nuestras experiencias, también son reflejados a través de nuestra enseñanza, y es lo que muchas veces conquista a los niños, contagia a los chiquillos. Entonces les voy a mostrar cómo fue este trabajo. ¿Me pueden confirmar si se ve? Se ve. Muchas gracias. Bueno, la experiencia pedagógica que les quiero contar fue un foro que hicimos. Este foro le pusimos por nombre Gatico, Tierra Rica y Seca. Bueno, algunos se preguntarán, por ejemplo, el profesor anterior, que es de Santiago, se preguntará, ¿qué es Gatico? Y bueno, algunos de nosotros ya sabemos que es ese lugar de la casa fantasma que algunos le llamaron, un lugar muy interesante que está al llegar a Tocopilla, pero que en realidad solo quedan algunos vestigios y que la casona grande es la única que va quedando, porque todo el resto fue destruido, no solamente por la situación económica decadente que después sufrió Gatico, sino que además, anterior a eso, sufrió un terremoto, un maremoto y un aluvión. Entonces eso produjo que finalmente Gatico ya terminara siendo una ciudad fantasma, porque no fue un pueblo, fue una ciudad. Y les voy a contar cómo fue. Bueno, el objetivo de esta actividad, además de lograr encantar a los chiquillos a través de la plataforma, porque como hemos estado haciendo clases prácticamente durante todo el año a través de la virtualidad, entonces también es complicado poder llegar a nuestros chiquillos, así que entiendo absolutamente a la profesora del Liceo Industrial, porque efectivamente necesitamos tratar de motivarlos. Y también nos juega en contra la conectividad. También yo tengo muchos alumnos que viven en campamentos, muchos niños que no son chilenos también, y que su situación económica por ende es bastante deplorable. Entonces quise utilizar esta actividad como un pie forzado, que fuera la excusa perfecta para incentivar varias cosas: la investigación,
la producción literaria, la interpretación y por supuesto compartir los textos con sus demás compañeros. El que sus demás compañeros también pudieran escuchar, pudieran ver lo que ellos hacían. Y eso es bueno porque además fomenta, fortalece también la sociabilización entre ellos. Y además que justo me tocó octavo básico y son los más grandes de mi escuela. Ya después ellos prácticamente ya no los vamos a ver porque después ya se van a primero medio. Bueno, y dentro de esto tomamos los COA de los objetivos priorizados, el 8, el 13 y el 26. Y ahí están reducidos a su máximo, ¿cierto? Expresión porque son muy largos, pero ahí están expresados. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí les muestro una fotografía preciosa del fotógrafo Esteban González Ferrer, que él muestra a Gatico, la casona de Gatico, de una manera muy hermosa. Claro que en realidad ya poniéndola de día y nosotros entrando ahí, bueno, la cosa no es igual, porque lamentablemente han robado mucho en Gatico. Robaron mucho, sobre todo el pino oregón. Y bueno, dadas las circunstancias anteriores que les contaba, en realidad lo único que queda es la casona. Nosotros comenzamos un trabajo de investigación. Yo puse este tema en la mesa a los chiquillos de los dos octavos, octavo A y octavo B, para que ellos empezaran a investigar. Y empezamos a buscar información estando en las clases mediante la plataforma Meet. Ellos empezaron a investigar porque muchos de ellos tienen el computador que les entregan en séptimo, y empezaron a entrar a páginas web. La idea también era aprovechar de enseñarles que había que consultar buenas páginas que fueran con información fidedigna, qué sé yo, y da como resultado que uno de ellos encuentra un blog del profesor Damir Galaz. Él es antropólogo, él es doctor en antropología, además es doctor en ciencias sociales, es profesor de historia y geografía y que por cierto representa muy bien a la UCN, el espíritu de la UCN. Y él entonces aparece en este blog. Y los chiquillos empezaron a preguntarse quién era, empezaron a revisar la información, empezaron a compartir pantalla, empezamos a mirar lo que había. Bueno, y nos dimos cuenta que él tenía un trabajo súper acucioso, súper detallista sobre lo que había pasado en Gatico, sobre toda la historia de Gatico. Entonces decidimos contactarlo. Y esta magia de las redes sociales que hizo que uno de los chiquillos lo contactara por Instagram y logramos dar con él. Entonces, así, bueno, ahí les muestro una fotografía de lo que fue Gatico, que en realidad fue una ciudad industrial donde generaba muchísimo dinero. Lamentablemente después ocurrió lo del aluvión, el terremoto y el maremoto, y además también hubo una crisis económica muy grande, porque saben que el punto importante era que no había agua potable. Entonces eso fue un caos en realidad en Gatico. Y ahí está la foto del profesor Damir Galaz. Así fue como empezamos a presentar el foro, y con los chiquillos se nos ocurrió, pero y conversemos con él, invitémoslo a la clase, y así arrancó el foro, porque los chiquillos querían conocer al profesor y que les contara acerca de Gatico. El profesor entonces se presenta en nuestra clase ese día jueves 27 de agosto, donde los chiquillos, fue muy bonito porque cuesta mucho que prendan la cámara y la verdad que la mayoría prendió su cámara, muy arregladitos y estaban esperando al profesor. El profesor mostró un video, también mostró muchísimas fotografías y nos fue contando todo y ellos estaban súper entusiasmados. Esto fue lo que apareció en el Facebook de nuestra escuela, donde le estábamos dando toda la publicidad posible a la actividad para que también los apoderados se pudieran interesar, pudieran también motivar a sus hijos a participar. También contamos con otros docentes de la institución, directora, jefe de UTP, que también tuvieron la posibilidad de participar.
Y los chiquillos también generaron sus preguntas para el profesor Damir, así que eso todavía ampliaba mucho más la información para ellos. Ahí está el profesor Damir en su Instagram, donde él puso la fotografía, el pantallazo que tomó. Esos no son todos los niños, por supuesto, había muchos más. Y bueno, ahí colocó él que fue una muy bonita experiencia, fue compartir las memorias de un territorio y el resultado de algunas investigaciones con muchos niños de 2 cursos de octavo básico, Escuela Gabriela Mistral Antofagasta. Dice, muy buenas preguntas e inquietudes. Ahí nos puso buena nota. Y aquí llegamos al punto central, que eran las historias. Y ahí sí me uno a la colega del industrial, porque también trabajamos microcuentos. Entonces, primero fue la investigación, después a los chiquillos nace estas ganas de conocer al personaje atrás de esa página, y después entonces empiezan a motivarse, hacemos el foro, y después de haber investigado y haber conocido todo, llegamos a los microcuentos. Entonces, bueno, por un tema de tiempo, yo les voy a presentar el último, que a pesar de que tiene muchos errores, fue porque después nuestra alumna Carla Choque, ella conmigo fuimos, bueno, y al igual que todos los demás chiquillos, fuimos también trabajando el perfeccionar, el ir también corrigiendo los microcuentos hasta que llegaron a quedar lo mejor posible. Dice, yo era un adolescente que trabajaba para mi abuela Casimira. José Luis era el hijo del alcalde del pueblo. Un día me encontraron. José Luis me vio trabajando y decidió ayudarme en el camino. Nos fuimos hablando. Pasaron los meses. Nosotros nos fuimos enamorando, pero su padre no aceptaba nuestra relación, porque para él era importante el nivel de vida. Pero a José Luis no le importaba. Estábamos tan enamorados. Al día siguiente sucedió una tragedia. Vinieron 2 hombres, me apuñaló por detrás. Lo último que vi era que yo estaba en sus brazos de José Luis. No pensaba que era mi último día con José Luis y mi último día de vida. Y ahí voy a... No recuerdo cómo dejar de compartir. Ah, ya, ahí está. Uno o se acostumbra a Meet o se acostumbra a Zoom, pero ahí Claro. vamos, tratando con una y con la otra plataforma. Bueno, y esa era la presentación. En realidad hemos tratado, yo creo que los profesores, voy a decir algo por ahí, voy a tirar una bombita, no estamos cómodos. Hemos tratado de todas las formas posibles de poder indagar, de poder perfeccionarnos, de ir mirando cuánto tutorial ha aparecido por YouTube. Nos hemos metido a cursos, yo he entrado a muchos que han hecho aquí en la UCN de manera gratuita, y yo creo que hemos aprendido muchísimo en este tiempo, pero todo con el fin de poder enseñar a nuestros chiquillos, de motivarlos, y no solo de traspasar contenido y de ver el tema de las habilidades, sino que también porque hemos tenido que ser la contención de ellos, que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Así que muchísimas gracias, y gracias por el espacio para compartir la actividad. Gracias a ti, Fanny, por la experiencia, ¿ya? Y también, bueno, toda la dedicación y pasión que claramente traspasa a tus estudiantes, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con Daniela Pardo, la última presentación que tenemos de esta mesa, así que adelante, Daniela. Sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya, súper bien. Sí. Ya, estupendo. Acá, ya. Estoy compartiendo pantalla. Sí, está cargando. Ahí está cargando, estupendo. Ya. Vamos a colocarlo acá. Y vamos a colocar acá. Ya, ahí sí. Denme un segundito que quedó. ¡No! Ahí sí. Ya. Espérame. Ya. Súper. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Pardo. Soy profesora de Historia. Estudié en la Universidad de Santiago de Chile.
ya estoy titulada el Magíster en Didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado. De hecho, pertenezco a la primera generación, ya de un buen equipo que se armó allí. Agradecida de la experiencia, ya, agradecida también de la invitación. Yo trabajo en el Colegio San Fernando de Buin, ya, y lo que se elaboró, los estudiantes de cuarto medio elaboraron un plan para controlar los contagios del COVID-19. Ahora, todo desde las ciencias sociales, por eso es interesante ver, absolutamente podría tener la amplitud para poder ser trabajado desde distintas asignaturas, pero en este caso yo lo trabajé desde la historia, ¿ya? Bueno, yo enseño en el Colegio San Fernando de Buin, que es un colegio particular pagado, tiene 461 estudiantes, y se va desde playgroup a cuarto medio. ¿Me están escuchando, no es cierto? Es que yo no los veo a ustedes. Sí, perfecto. Sí. Sí, ya, es que si no los veo me asusto, perdón, disculpe. Ahí sí, es que ahí sí los vi, eso, ya, ok. Ya, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Aquí está el cuarto año medio, es el único cuarto medio del colegio, ya. Tenemos una diversidad amplia de chicos, tenemos chiquillos con distintas dificultades, así como hay algunos que económicamente tienen un súper buen pasar, hay gente súper esforzada, tenemos chiquilla que tiene un local y ya vende sus cosas en un almacén para poder pagarse el colegio, tenemos otros chiquillos con dificultades que no viven con sus papás, tenemos un estudiante con Asperger, en realidad hay una gran diversidad. Finalmente la diversidad es la norma, más allá de la etiqueta, los niños son todos diferentes. Son 28 estudiantes y lo que es importante señalar que es un contexto de alta conectividad. Nosotros tenemos clases por Zoom desde abril, ¿ya? De hecho, por los mismos papás que solicitaron y todo, y tenemos clases, actividades sincrónicas y asincrónicas. De hecho, este trabajo nosotros lo hicimos a través de trabajos en grupos por Zoom supervisados por mí. Entonces, es importante destacar eso. Más allá de que ellos igual tienen mi número de teléfono, nos comunicamos por WhatsApp y todo, esto todo lo hicimos por Zoom y por Google Docs, porque les enseñé a trabajar en Google Docs. ¿Qué es importante? La fundamentación teórica. ¿Ya? La fundamentación teórica de esta experiencia, primero, se basa en la priorización curricular y segundo, se basa en los problemas socialmente relevantes que entre ellos Joan Payés y otros múltiples autores plantean. Este esquema de acá yo lo saqué de la mesa COVID que hicieron varios profesores a lo largo del país, profesores universitarios, los cuales trabajaron sobre distintas propuestas para poder trabajar desde la ciencia social. Entonces, plantearon que desde el currículum no hay una autonomía docente, que hay que considerar el contexto de los estudiantes, que hay que considerar la priorización curricular y cómo eso se puede trabajar a través de la problematización. Dicho esto, la ruta de aprendizaje de habilidades para el desarrollo es del pensamiento social, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pensamiento social es el pensamiento que se desarrolla en las ciencias sociales. ¿Ya? Yo sé que hay algunos que plantean que es como desde el pensamiento histórico, desde la geografía o desde la ciudadanía, pero finalmente lo que hemos reunido es hacerlo a través del pensamiento social, que tiene 4 etapas: la exploración de conocimientos, la introducción de conocimientos, la estructuración y síntesis, y la aplicación y transferencia, que esto es algo que se ha sistematizado a partir de varios autores que han estudiado esto. ¿Ya? Lo que pasa es que ahora uno como profe lo aplica, pero no es que a mí se me haya ocurrido. ¿Ya? Hay varios autores que hablan de eso. Con respecto a la planificación, ya es de cuarto medio, responde a la unidad 1, el objetivo fundamental es comprender la importancia de la participación para el funcionamiento del sistema político y la profundización de la democracia, y el objetivo fundamental 3, que es asumirse como miembros de una sociedad en la cual todos somos responsables de su bienestar. Y este era el trabajo de finalización del primer semestre. ¿Ya? ¿Cuál es el problema socialmente relevante? A los estudiantes se les plantea un problema que obviamente por tiempo no lo voy a leer, pero tiene que ver con que, bueno, nos damos cuenta a partir del estallido social que se hace evidente la desigualdad social, la gente está molesta por todo lo que ha pasado. Llegamos a marzo del 2020, ya nos damos cuenta de que tenemos un sistema de salud deficiente y que cómo va a responder ya a este tema de la pandemia. Nos damos cuenta de que en este contexto hay cuarentenas voluntarias, otras que no, somos uno de los países que tienen más contagios, no es por más decir de que el ministro de Educación el ministro de Salud iba a ser acusado constitucionalmente por esta situación. Entonces, frente a esto, la pregunta es la que da la clave. Dice, frente a todo este problema que hay, dice, ¿por qué Chile es uno de los países con más contagios por COVID-19 en el mundo? ¿Cómo podemos evaluar las estrategias implementadas por el gobierno?
¿Qué rol podemos asumir nosotros como ciudadanos para evitar el aumento de contagios? ¿Qué otras formas de organización política podemos construir si la institucionalidad tradicional no está respondiendo a los requerimientos actuales de la comunidad? Entonces, ¿qué es lo clave? Claro, ellos se dan cuenta de que hay un problema, hay una situación particular, la cual no está respondiendo el Estado como corresponde, o el gobierno está tomando distintas acciones, son los alcaldes los que están viendo esta situación, pero lo más importante es que ellos den una solución. Entonces, la primera etapa, que es de la exploración de conocimientos, ya que acabo, bueno, además decir de que el curso eran como 8 grupos de 2 a 3 estudiantes, ya, la primera actividad era explicar con sus propias palabras cuál era el funcionamiento del sistema judicial chileno. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver eso con el COVID? Claro, lo que pasa es que los objetivos de la unidad y los contenidos de la unidad tienen que ver con que yo tengo que explicar la estructura del Estado y del sistema judicial. Y a partir de eso yo lo enlacé para ver el tema del COVID. Entonces, las respuestas de los estudiantes son simples, son de diagnóstico, ellos contextualizan y describen las responsabilidades civiles y penales en sus palabras de lo que trata finalmente el sistema judicial. Luego, en la etapa de introducción de conocimiento, ellos tenían que evaluar de acuerdo a su experiencia cotidiana como ciudadano, cómo evalúa el sistema judicial chileno. La mayoría lo evalúa de forma ineficiente, porque no cumpliría con el principio de igualdad de la ley, ejemplifican con el caso de Antonia Barra, que justo en ese momento, perdón, voy a tomar agua. Justo en ese momento ya salió todo este tema y el debate sobre la prisión preventiva de este imputado, el caso de Martín Larraín y el atropello a un ciudadano en sur de Chile, el retraso en la investigación de derechos humanos, así como también frente a la validez de las leyes y el tema que se protege más a los victimarios que a las víctimas, o desde el punto de vista del afectado, donde hablaba de que finalmente en un caso de divorcio de sus papás había funcionado bien. ¿Cuáles son las habilidades desplegadas? Que lo más importante, las fuentes históricas, sus propias vivencias, y reconocen las perspectivas. Luego, en la etapa de estructuración y síntesis, se plantea una noticia. Esta noticia era con respecto al aumento de sanciones para quienes no cumplían la cuarentena, y iba a pasar a tercer trámite. Entonces la idea era que ellos vieran cómo percibía la ciudadanía estas leyes, y cómo la ciudadanía se percibía a sí misma, percibía al gobierno frente a esta acción, percibía a la policía y percibía a los jueces. Porque finalmente teníamos que darnos cuenta cuáles eran las causas de que la gente rompiera la cuarentena, y que claro, efectivamente hay gente que no hacía caso, pero obviamente habían personas que efectivamente necesitaban salir a trabajar, ¿ya? Frente a estas preguntas, generalmente se centran en la visión de la ciudadanía, como por ejemplo, que deben seguir las leyes, que tienen que tener un rol activo en la pandemia, que la policía es un agente para ejecutar la ley y debe fiscalizar a la ciudadanía, que los jueces deben tener criterio para entender las causas para quebrantar la ley, ¿ya? Y en este contexto, y también que al gobierno le importaba más la reactivación económica que el control de la pandemia. Entonces, las habilidades desplegadas fueron la causalidad. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Es que ellos tuvieron que hacer un plan. Y este plan tiene distintas perspectivas. Entonces, yo elegí algunos, voy a tratar de resumirlo lo más posible. Entonces, la pregunta es, ¿qué solución aplicaría usted como ciudadano para disminuir los contagios de COVID-19 en Chile? Ya sea judicial, no judicial, de organización comunal, como respuesta del gobierno, u otra medida que usted considere pertinente. Lo importante es que tome una posición clara y dé una solución. Dígame. Ir a conectarse a través de internet. Y después te dice, permite que hable sonido. Uy, perdón, su sabe que no micrófono. escucho nada. No, creo ¿Aló? que no, creo que se nos cruzó algún sonido, no sé por qué. Sí, como de una persona. Sí, porque Pero no puedo hay... seguir, ¿no es cierto? Sí, no hay problema. Obvio. Ya, ok. Es que yo insisto, no los veo a ustedes, pero mientras que me hablen no hay problema. Ya, entonces, las respuestas de los estudiantes dan cuenta del despliegue de habilidades como el razonamiento moral, la evaluación de prioridades y necesidades desde la perspectiva de derechos humanos. Esa es la posición. Y hay distintas cosas para ir viendo. Primero, para el primer grupo, ellos señalan que el Estado es incapaz de preservar el bienestar de las personas, cubriendo sus necesidades básicas. Entonces ellos tienen dos objetivos: crear un sistema en donde el Estado se haga responsable de las necesidades básicas en pandemia y garantizar el apoyo y resguardo del Estado en el área de salud con respecto a los contagiados. ¿Qué es lo interesante? Que, por ejemplo, ellos proponen que anulen los pagos de servicio básico, ¿ya?
pero que el Estado los pague, ¿ya? Pero para que así no se reduzcan las ganancias. O sea, una de las cosas que trabajábamos era como, ya, vamos a dar soluciones fantásticas, no podemos dar soluciones fantásticas, tenemos que dar unas soluciones posibles, dentro de las perspectivas que ellos tenían. Aumentar las cajas de mercadería, por ejemplo, para la mayoría de la población, ayuda del Estado para aquellas familias que no tengan acceso a Internet, para que realmente lo que debiera hacer el Ministerio de Educación es preocuparse que los niños tengan conectividad, ¿ya? No estar entrando a clase antes de tiempo, la verdad, sino que pueda haber una cobertura de conectividad para que todos puedan acceder en igualdad de derechos. Garantizar que, por ejemplo, los exámenes de COVID sean gratuitos para todas las personas, generalmente para aquellos que tienen FONASA y que es al 80% de la población. El otro plan muy interesante es que dice, el objetivo 1 era disminuir contagios, el objetivo 2 era el sustento económico y social a familias más vulnerables y personas de la tercera edad. Ya en este contexto, una de las ideas más importantes era, como Chile era el mayor exportador de cobre en el mundo, era implementar la idea de añadir partículas de metal rojo al material médico, al mundo textil, a las superficies, y recubrimientos plásticos como la pintura, con el fin de transformar las superficies o materiales en agentes antimicrobianos. Entonces eso lo querían hacer ellos a través de Codelco. Ya crearon un sistema de rastreo para infectados del COVID, ya esto igual un intento de control, pero interesante también. Ya implementar, por ejemplo, un impuesto a los súper ricos, ya para con estos impuestos poder ya financiar las otras cosas del Estado. O sea, ellos planteaban estas ideas, pero también con el sustrato de, bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? Pensando en una mirada integral. Y el último, que me parece muy interesante, de unas niñas que plantean, que claro, finalmente ellas plantean una problemática. Nosotros sabemos, al menos los que estamos en Santiago, ya, de que hay distintos delivery. No sé si en Antofagasta, yo me imagino que igual. Entonces uno puede comprar por internet y las cosas del supermercado a uno le llegan a la casa. Sin embargo, WIM, que queda a 36 kilómetros desde la Plaza de Armas de Santiago, tiene súper poquito supermercado y la gente tiene que ir a San Bernardo a comprar. Ya hay líder y esas cosas, pero estas cosas de delivery no hay. Entonces estas chiquillas lo que hicieron fue crear un sistema de delivery para WIM y utilizar a las personas que no tienen trabajo para que puedan ya implementar este delivery, ya a través de una página web, incentivando también a las pequeñas pymes, o sea, con el tema de la reactivación económica, ya, y para esto crearon todo esto, que me parece muy interesante. Crearon una página web, que obviamente estas son las fotos, ya, comprar en casa, el webpage, qué supermercado, el subtotal, y esperar que llegara el pedido, ya. Me parece que, ya, y este es el último, en el cual una de las cosas más importantes es que ellos quieren crear un grupo de voluntariado, ¿ya? ¿Y por qué lo elegí también? Elegí este plan, a pesar que eran nuestros planes y estaban súper buenos, era porque hay algunos que lo ven desde la perspectiva de cómo los privados podrían contribuir, hay otros que podría ser frente al Estado y cómo la respuesta estatal se da, otros sobre el grupo de voluntariado, que se comunicará de manera con las unidades territoriales más pequeñas, era ubicar a los adultos mayores, detectar sus necesidades más inmediatas, facilitar el acceso a estos a programas de apoyo social existentes, utilizando, por ejemplo, personas que no están en edad de riesgo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay también un sistema de apoyo también psicológico, que es importante. Y es súper importante la última reflexión de ellos porque dicen, el combatir esta pandemia es deber de todos. Hemos de esforzarnos día a día para salir adelante y tener conciencia de lo que nos pasa alrededor. Pues, si no empezamos con nosotros, ¿qué es lo que nos pasará en un futuro? ¿Ya? Esto, algunas reflexiones finales. Bueno, ellos sí conocieron sus planes, me faltó más socializarlo por un tema de tiempo, pero en general son chiquillos con súper buena motivación y me sentí súper orgullosa porque consideré que incluso tenían más ideas de lo que ha propuesto nuestra autoridad. ¿Ya? Y bueno, la bibliografía utilizada es esta mesa interuniversitaria del COVID-19 y bueno, los cursos de especialización que he hecho en la Universidad de Santiago y en la Universidad Alberto Hurtado también, y que trabajo con Nicolás Bricot, con Daniela, con Carolina García y todo, que soy profe guía también de la universidad. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniela, muy interesante todas las ideas también que emergen ahí desde los propios estudiantes, así que se agradece mucho la presentación. Bueno, en honor al tiempo, ahí nos envía su correo también, Daniela, por si acaso, a las y los asistentes, por si quieren tomar contacto con ella también.
Vamos a dar paso a un espacio de preguntas, de comentarios, de reflexión, ¿ya? Así que, bueno, ahí dejo a Sixtina también si nos puede Perfecto. aportar a la moderación de este espacio. Perfecto. Primero que todo, ¿me escuchan, no es cierto? Sí. Sí. Dar las gracias a quienes participaron presentando las experiencias y también a quienes han asistido y han ido dejando algunos comentarios en el chat. La verdad es que preguntas no se han realizado, sino que fundamentalmente comentarios para felicitar las 4 experiencias que se presentaron, ¿ya? Entonces, como no se presentaron preguntas, me toca preguntar a mí. Me toca preguntar y hacer comentarios generales. La verdad es que me pareció bastante atractiva cada una de las muestras que logramos conocer, fundamentalmente porque cada una de ellas se encuentra muy contextualizada primero a la problemática en la cual hoy día estamos insertos, que tiene que ver primero con saber que estamos viviendo en un contexto de pandemia por un lado, pero por otro lado que estamos enfrentados producto de aquello a una educación que se transformó en una educación virtual, ya que como muy bien decía Fanny, a todas y todos quienes hemos estado quizás participando de ellos nos ha costado un tanto adaptarnos. De hecho, justamente comentábamos con Javier a mediodía sobre las vivencias que uno va experimentando cuando hace clases en la modalidad virtual. Entonces yo creo que cada una de las experiencias se hace cargo de esas 2 situaciones y es algo bastante valorable. Y por otro lado, yo creo que ponen su foco en lo que está pasando con las y los estudiantes en este contexto, ¿ya? Yo creo que todo lo que tiene que ver con cuáles son los aprendizajes que se van a desarrollar desde el punto de vista conceptual a partir de cada una de las asignaturas, es algo que ha pasado a un segundo plano, porque hoy día lo que más interesa es ver cómo están los estudiantes con los cuales nosotros trabajamos de manera cotidiana. Entonces, cada una de estas experiencias que ustedes han mostrado, en cierta medida lo que tratan es precisamente de poder abocarse a trabajar con esas emociones y esos temores que los estudiantes están experimentando frente a esta situación, ¿ya? Entonces, bueno, podría decir muchas cosas más porque en realidad me parecieron súper interesantes cada una de las propuestas, tanto las propuestas que emergieron desde Santiago, donde ahí hay una realidad que es un tanto distinta en algunos ámbitos con lo que pasa en Antofagasta, sobre todo en lo que respecta al tema de la conectividad, si ustedes se fijaron, los 2 profes que nos presentaron desde Santiago tenían a su favor el que los estudiantes podían conectarse y por lo tanto las clases se pueden realizar ahí de manera sincrónica o asincrónica. En cambio, la realidad del contexto de Antofagasta es un poco más distinta en ese aspecto y por lo tanto ahí los profes van teniendo que generar otras estrategias para de igual forma poder estar en contacto con sus estudiantes. Entonces, bueno, yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de los participantes, porque me interesa también saber cómo es que se van tomando las decisiones sobre cómo abordar estas temáticas en el contexto actual. Entonces, para la profesora, para la primera profe, perdón, yo soy terrible con los nombres. Lorna. La profe Lorna, perdón por olvidar su nombre. Quería preguntarle a profe Lorna, ¿cómo es que se llega a esta experiencia? ¿Cómo es que los profesores deciden el poder ponerse de acuerdo y tratar de trabajar levantando las distintas, podríamos decir, experiencias que han tenido los estudiantes en este contexto de pandemia a través de la creación de estos microcuentos? ¿Fue una idea que emergió desde el sector del lenguaje o fue algo que se fue conversando y tomándose el acuerdo entre todos y todas? Bueno, surgió porque junio, julio fue el tiempo más difícil acá en Antofagasta, donde se repartían 4 cajas de alimentos para los niños de la FUNAEB, y donde todos decían y yo. Entonces el director hace un contacto con Soquimich. Soquimich le da 500 cajas para repartir. ¿Qué hacemos nosotros los profesores? La llevamos a las casas. Eran tiempos de cuarentena. Gratuitamente, voluntariamente, 40, 50 profesores, todos 10 cajas cada uno y las repartimos. Por lo tanto, lo que aparece en la ficha, cuando lo vienen a matricular, dista mucho de la realidad que ellos tenían. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos algo
un poquito más amable para sacarnos de tanta incertidumbre, porque ya per se eran personas, nosotros somos un colegio público de 2.000 alumnos, con una vulnerabilidad del 97.8%, por lo tanto, con esa cifra era muy difícil hacer algo por ellos. Y de ahí, a partir de esa situación, en conjunto con la profesora de informática que íbamos entregando, y le decía, ¿usted tiene cómo conectarse? No. ¿Usted tiene cómo acceder? No. Y ahí nos fuimos dando cuenta que no tenían trabajo, que no tenían estudios, que estaban cesantes, que habían muchas ollas comunes. Si ustedes miran todos los cuentos y tienen la posibilidad, se los vamos a enviar los 51 cuentos, las ollas comunes, la cesantía, el arrancar para que no los encontraran en cuarentena, la muerte de muchos de nuestros apoderados. Démosle, por favor, démosle 20, 10 minutos, no sé cuánto, pero que démosle el espacio para que ellos puedan expresarse. Sea de verdad, ¿cierto? Saquémoslo, es casi como una suerte de cumpleaños, un ratito, saquémoslo, pero también anexémoslo a lo que es curricular, pero eso lo dejamos afuera, aparte, por eso es concurso voluntario, ¿te fijas? Entonces ahí nos reunimos como departamento y dijimos, ¿qué hacemos? Ya pongamos un microcuento, que nos cuente la experiencia, y veamos todas las formas para poder acceder a sus microcuentos. Y de verdad, el 90% es su realidad. Entonces a partir de eso empezamos. Las bases, a dónde va dirigido, quién le vamos a dar de premio, tenía que ser dinero, los 100.000 pesos pero cuando se invierte en educación, es la mejor inversión. ¿Te fijas? Entonces ahí nos pusimos de acuerdo. Habíamos tenido la fortuna de tener a Emilia Machi, que es la encargada de Antofagasta en 100 palabras. Entonces había tenido la gentileza de hacernos un taller de microcuentos. Entonces a partir de eso, ya, pues, tomemos todos los recursos. Tenemos el canal, tenemos la persona que nos enseñó los microcuentos, démosle un mes. Y después, para que sea más transparente, busquemos a jurados externos. Y ahí hablamos con 3 académicos de distintas localidades, decía Santiago, Moyay y Temuco, y Antofagasta, y ahí se fue armando un mes, dimos de plazo para que lo escribieran. ¿Por qué un mes? Porque algunos teníamos que ir allá, nos llevaba por teléfono, sabe que yo lo tengo, no tengo computador, tengo por un papel, no importa sacar una foto, es que no tengo la cámara, es que no tengo celular. Entonces, no importa, íbamos en auto y se los traíamos, pero los pusimos. Por eso es que decidimos que íbamos a compilarlos todos, porque ellos son parte de esta historia. Cuando en 10, 15 años más les digan dónde estabas tú cuando fue, ¿cierto?, el coronavirus atacar a tu patria, a tu mundo, a tu hogar, a tu padre, cuando se lo llevaron. Yo fui protagonista de esa historia. Por eso se compilan todos los cuentos y va a ser un libro que va a tener mucho peso y va a contar algo que ojalá nunca más lo tengamos. Entonces, sí, muchas gracias, Lorna. Muchas gracias. A Juan José le quería preguntar otra cosa. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero por lo menos a nosotros como profesores el tiempo se nos ha hecho muy escaso en la universidad para poder articular todo lo que significa tener que enseñar en contexto de pandemia. Entonces, me gustaría saber cómo logran ustedes ahí en el colegio poder articular el tiempo y el trabajo que me imagino que significó tener que preparar esta propuesta que es interdisciplinar para abordar esta temática que ustedes tenían ahí de crear la ciudad ideal. Ya, buena pregunta. Yo creo que una pregunta que a uno le tiende a surgir cuando escucha hablar de algún proyecto de aprendizaje hacia un proyecto. La metodología STEAM es una metodología que es relativamente nueva en Chile y como para contextualizar y para que se entienda por qué quizás sale más fácil, mi colegio fue el primero en certificarse a nivel internacional. O
el proceso de certificación se demoró 5 años, y recién este año la otorgaron. Entonces es un trabajo de largo aliento, donde yo me integré a un equipo que obviamente ya manejaba mejor la metodología que yo. Este es mi segundo año en el colegio, y la metodología STEAM no solamente de media, en nuestro colegio lo hacemos desde primero básico hasta cuarto medio, ¿ya? Y se hacen por lo menos 2 proyectos al año, uno el primer semestre y uno el segundo semestre, ya que sería lo ideal. Y estos proyectos en general se planifican a fines de diciembre, principios de enero. En ese tiempo ya se comienza a tirar líneas en base a inquietudes de los estudiantes. ¿Qué pasaba al principio, por lo que me contaron y por lo que yo me pude dar cuenta cuando llegué el año pasado? Era un poquito forzado. Una de las grandes problemáticas del trabajo interdisciplinar tiene que ver con cómo uno fuerza finalmente los objetivos de aprendizaje, lo que quiere lograr cada profesor también. En mi colegio tiene 1.500 estudiantes y son aproximadamente 120 profesores. En total hay mucho. Entonces, departamentos muy extensos, muy grandes, donde, no sé, en lenguaje son 15 profes, matemáticas son 20, historia somos 8. Entonces, como coordinar todo eso para hacer un trabajo interdisciplinar es sumamente complejo. Entonces, yo creo que a raíz del tiempo, como ensayo y error, para no forzarlo, se fueron dando las circunstancias donde los estudiantes que tomaron como su primer proyecto de STEAM en quinto básico, ya en segundo medio o en primero medio ya lo tienen, saben que se viene en algún momento. Como que ya te empiezan a preguntar, profe, ¿y cuándo se viene el proyecto STEAM, profe? Entonces ahora en este contexto de pandemia, nosotros teníamos un proyecto súper diferente. Era un proyecto sobre educación medioambiental. Pero como cambia el contexto, obviamente por la pandemia, también tienen que cambiar las inquietudes. Y como los estudiantes presentan estas inquietudes a raíz de conversaciones en entrevistas con ellos de manera personal, en diferentes clases, nosotros como colegio semana por medio, tenemos reunión de STEAM por ciclo. Entonces nos juntamos los profesores a ir articulando y decir, oye, miren, tuve en esta clase de, no sé, de historia, en esta clase de matemática, los chiquillos me hicieron estos comentarios, como que podría ser un proyecto. Y empezamos a articular, generamos como una batería de propuestas, se las presentamos a los estudiantes, en este caso a través de una encuesta por Google Formulario. Ellos eligieron cuál era la que más les tincaba, y esa fue la que se aplicó, a raíz de una pregunta que crearon ellos mismos. Entonces ya algo que está internalizado como institucionalmente en el colegio y en la comuna también. Es un trabajo que no es fácil, porque muchas veces los profesores también decimos que uno de los grandes problemas para el trabajo interdisciplinar tiene que ver con los tiempos, que no hay tiempo para planificar, que no hay tiempo para hacer la guía, menos va a haber tiempo para juntarnos todos a tratar de hacer como un proyecto en conjunto. Pero muchas veces, cuando desde una estructura institucional viene como esta idea, las cosas salen muy bien, y yo me atrevería a decir que te ahorra muchísimo tiempo y genera aprendizajes mucho más significativos que trabajar solo. Facilita totalmente porque integra todas las asignaturas y es maravilloso. Al final el trabajo, uno queda muy feliz, los chiquillos también te lo reconocen, la familia se integra mucho a toda la comunidad escolar, entonces se logran aprendizajes muy buenos. Mi colegio ha aumentado desde que empezó así como si nos vamos a número, por ejemplo, en este programa, sin preparar SIMS y PSU, ha aumentado muchísimo los puntajes solamente por esta metodología de trabajo. Como que no solamente hay que darle duro al SIMS como prueba estandarizada, sino que se pueden lograr aprendizaje de otra manera y somos todos felices. Y también los profes se sienten menos máquina también. Sí. Creo que el rol docente es importante, más en esta semana, ¿cierto? Que estamos como a puertas de nuestra celebración. Pero eso. Perfecto, muchas gracias Juan José. Fanny, nosotros somos fans de Gatico. De hecho, ahí tuvimos alguna salida a terreno a Gatico, y de ahí precisamente proviene mi pregunta, porque es más fácil, obviamente, generar un acercamiento con ciertos elementos patrimoniales, materiales, a partir de lo que es la visita al lugar. De hecho, generalmente se transforma como en significativo porque fui al lugar, lo conocí, todo lo que me dijeron del lugar lo vi o lo aprendí allí. Entonces me gustaría saber cómo lograron ustedes, porque pareciera ser, a partir de lo que tú nos mostraste, de lo que fue el foro,
que los estudiantes estuvieron muy motivados durante todo el proceso de investigación sobre lo que había ocurrido en la historia de Gatico, en la producción de microcuentos a partir de lo que fue este proceso investigativo. ¿Cómo logran finalmente ustedes generar este acercamiento en un contexto de virtualidad? Bueno, fue muy simpático porque cuando comenzamos a trabajar y los niños a investigar, la primera vez que hice para mostrarles el tema fue mostrarles una imagen de la casona, pero no la imagen bonita que les mostré a ustedes de noche con la luna, no, era la imagen esa donde se ve la casona así como está. Pero además yo les mostré unas fotos mías que yo me había sacado en la casona, adentro, en una explanada que también hay un poquito más allá, que se supone que ahí había parte de la industria, y les mostré. Yo no tuve problema en realidad mostrarles mis fotos, porque además de hecho salía hasta mi familia en las fotografías. Ah, me dijo una niña, profe, esa es una casa que yo he visto cuando voy a Iquique con mi familia. Ah, y está embrujada, eso cuentan. Y empezaron a aparecer así como esas típicas historias. No, profe, si dicen que ahí se escuchan cosas en la noche, si yo he pasado por ahí y cuentan los niños. Bueno, de la totalidad de los estudiantes, a ver, los dos cursos tienen 34 alumnos, entonces de la totalidad de los estudiantes, yo creo que en realidad no eran ni 10 los que tal vez alguna vez habían pasado por ahí y sabían más o menos de la casona, habían visto por ahí qué es lo que era, pero en realidad no tenían conocimiento. De hecho, cuando terminamos todo y entregaron los microcuentos, también hicimos un rato como de reflexión para, bueno, chiquillos, ¿y qué les quedó con todo esto? Así, con harta honestidad. Y los chiquillos me decían que en realidad se habían interiorizado, que ellos habían aprendido sobre un lugar que vieron ahí, pero que no tenían idea de lo que era. Y así les ha pasado, por ejemplo, si lo lleváramos a otra comparación, podría ser las ruinas de Huanchaca. Pero claro, tal vez hay más facilidad de traslado porque está aquí mismo en la ciudad, muy cerquita. O sea, nosotros desde la escuela podríamos demorarnos, no sé, media hora en llegar tal vez, un poquito más. Pero para ir a Gatico ya son palabras mayores. Entonces, la verdad que yo debo ser muy agradecida en que el profesor Damir encantó a los niños. Ese día cuando todos estábamos, porque nos juntábamos antes, abrimos el Meet, ¿cierto? Y yo le dije al profe que llegara 15 minutos después, que me dejara armar ahí a los cursos, y cuando el profe hace ingreso, entonces los niños con mucha expectativa empezaron a abrir las cámaras, súper atentos, el profe mostraba una foto y les contaba, y luego pasó esto, y miren, y los niños trabajaban en Gatico, miren, y cuando les mostró el cementerio, ahí estaban todos pegados, porque son como los temas que a ellos les llama la atención. Y cuando les contó que la mayor mortandad que hubo allá en Gatico, de hecho era de niños, eran los niños los que morían, claro, por la falta de agua potable, por las enfermedades que atacaban de inmediato a los niños, estaba la alfombrilla. Yo hacía años que no escuchaba como ese término, la alfombrilla, el sarampión, que increíblemente mataba mucho a los niños. Así que yo en realidad debo agradecer, el profe Damir tenía muchas ganas de estar acá, pero él ahora anda en Viña justamente haciendo un trabajo investigativo, y la verdad que él me ayudó a que los niños se encantaran con el tema de Gatico. Y bueno, y a raíz de eso, yo también soy actriz, entonces a raíz de eso terminé conversando aparte con el profe, y ahí también hay unas ideas para una obra de teatro incluso. Ah, estupendo. Esperemos que pase el tiempo. Yo no creo que cuando uno cuenta algo se hace agua. Eso para mí no corre. Así que esperemos que en algún minuto las locuras del lado B de la profe, que es la actriz, se hagan realidad y podamos hacer una obra y llevar gente incluso al mismo lugar para hacer ahí, sería un estreno maravilloso en el mismo lugar. Pero sí, debo ser agradecida al profe Damir porque él encantó a los niños. Y lo mejor de todo fue que los niños, claro, yo les puse el tema en la mesa, pero que ellos empezaron a revolucionarse con la investigación. Sí, efectivamente ellos fueron súper partícipes de su propio aprendizaje, y totalmente de acuerdo con Juan José.
es una manera en que los niños se involucren completamente y a pesar de toda la dificultad que tenemos, aún así ellos se involucran. Perfecto, muchas gracias, Fanny. Y bueno, Daniela, llegamos a la última pregunta, nos hemos pasado un poco del rato, pero la verdad es que ha estado como interesante la conversación. Yo te quería preguntar si todas estas propuestas que fueron creadas por los mismos chicos y las chicas del plan COVID, ¿ustedes han pensado compartirlas con la comunidad? O si ya se han compartido a través de algún mecanismo con la comunidad escolar y también con la comunidad donde está inserta el colegio. Ya, bueno, súper buena pregunta. Primero, agradecida de la experiencia que yo ni siquiera conocía, perdón mi ignorancia, ni siquiera sabía que existía ese lugar, porque yo uno es tan centralista también, aparte yo vivo en Santiago, no vivo en Buin, entonces de verdad lo encontré súper interesante, incluso busqué fotos en el celular para verlo, lo encontré súper bueno, así que si estrenan la obra deberían hacerla también por Zoom para que nosotros podamos streaming. Ya, sí, Daniela, anotado, te vamos a invitar. muy bien, entonces. sí, háganlo, lo encuentro súper interesante, sobre todo el tema patrimonial. No, la verdad es que no lo hemos compartido, ha quedado solo entre nosotros. Bueno, yo también estuve en un conversatorio en la USACH, donde aparte que yo hago clases de quinto a cuarto medio, entonces hicimos hartas cosas y ahí lo conté como en rasgos generales. No lo hemos compartido, pero sería una buena opción, absolutamente una buena sugerencia. De hecho, me hizo mucho sentido cuando Juan José dijo que, encontré genial lo que hicieron así con la ciudad y todo lo encontré espectacular, decía el tema de que lo habían difundido a través de una página web y todo, así que yo creo que sería una opción, se puede utilizar Padlet, o incluso esto mismo que yo estoy contando, poder llevárselo a las autoridades también, porque es una súper buena idea. Además ese curso trabaja conmigo desde segundo medio, así que no, bien, y felicitar, aprovecho para cerrar, de felicitar a todos los colegas. Yo, claro, ahora trabajo allá en Buina, un colegio chiquitito y todo, pero yo muchos años trabajé en un colegio vulnerable también donde me formé. Trabajé 5 años y sé absolutamente las dificultades que tienen mis colegas, porque si para uno es difícil que tiene todo, entre comillas, y igual tenemos problemas, imagínense la profesora Lorna, que ella incluso se emociona por esta situación de los chiquillos, que de verdad llega a partir el alma, así que la verdad es que los felicito a todos y a todas, y a todos los profes que montamos un colegio, montamos el colegio desde nuestras casas, así que no estamos cómodos, ni tampoco queremos volver antes, porque están estudiando los niños. Eso quería decir, gracias. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Bueno, les damos las gracias a todas y a todos nuevamente, a los asistentes. No sé si hay algún asistente que quiera dar algún comentario más. Muchas gracias por el tiempo que todos nos dieron para poder tener esta conversación. Y bueno, dejarlos invitados a próximas actividades. Creo que es muy necesario el poder encontrarnos y encontrarnos también con realidades distintas. Nos permite quizás ampliar un poco más la visual y también ir valorando las cosas que hemos ido haciendo. Yo felicito a las profesoras y a los profesores. Yo creo que han hecho un trabajo que ha sido partir desde cero, porque todos teníamos, o sea, yo creo que en marzo ni siquiera sabíamos que existía el Zoom o el Meet o todas las plataformas que se han ido usando, y nos hemos tenido que ir adaptando. Así que felicitaciones por las experiencias y sobre todo por este total interés en poder acompañar a los niños y a las niñas y a los jóvenes en sus aprendizajes, y sobre todo en quizás este acompañamiento emocional que quizás es mucho más necesario en estos momentos. Así que gracias. No sé si alguien más quiere. La Sofía ahí nos deja algún comentario de felicitaciones para todos los exponentes y por inspirarlos también. Nosotros teníamos aquí a nuestros estudiantes, profesores y profesoras en formación que seguramente se van con mucho aprendizaje a partir de lo que ustedes han expresado. No sé, Javier, si quieres decir algo más. No, solo agradecer y valorar también el hecho de poder compartir las experiencias. Yo creo que hay una riqueza tremenda desde las experiencias más locales donde estamos situados como universidad, pero también lo que nos aporta la visión, ¿cierto?, en este caso de la región metropolitana, pero me voy con esa lección de lo relevante que es compartir las experiencias. Yo creo que vamos como docentes, como profesores acumulando tanta, ¿cierto?, riqueza en lo que vamos haciendo, en los desafíos que se van enfrentando, que estos espacios de poderlos compartir se valoran muchísimo.